Bienvenidos a todos, yo soy Héctor, como siempre me acompañan Pascu y Jusap y nosotros somos El Eslabón Perdido. Buenas Pascu, José, ¿cómo estáis? Hola, lloviendo otra vez, como Lloviendo, joder. siempre. Yo Hola, ya buenas, como siempre. Buenos empiezo a días, buenas creer noches, que estamos en Galicia buenas en vez de en tardes. Alicante. O Sí, nos hemos sea, teleportado. sí, Mm. hemos cambiado de zona, no sé, por algún motivo, a mí esto ya no me parece... Mi No es secarral de normal, o siempre. sea, No es mi secarral. estas dos últimas semanas es que no ha parado ni un día. Ni un Pues día hemos igual. tenido Esto que no haya no, llovido. en esta zona no se conocía, la verdad. Eso en Galicia, que decimos, pero aquí en Alicante ya todo un secarral siempre que flipas. Y 2 semanas Aquí está la lloviendo, playa, está estamos la todos playica. asustados. No sabemos qué hacer ya. Pues bueno, ¿de qué Hombre, vamos yo a hablar hoy? tengo la barca ya en la puerta. Porque habrán visto un título un poco raro. Claro, un título, Marxismo Radical. Pero ostras, ¿de qué vamos a hablar? Marxismo Radical. Pues eso, de lo más radical que yo Del conozco marxismo. del Marx, ¿no? De los hermanos Marx en concreto. Esos Claro, qué cuatro, guapo. esos monitos que salían en la imagen, pues estos son mis cómicos favoritos. Y tienen Ujú. una de sus películas, está en mi top 3 inamovible. Que es Una noche en la ópera, ¿Y cuál que es? Una noche en la ópera para mí es top 3 top 3. O sea, está con Indiana Jones ahí y con... Mm. Es muy buena película, Sí, muy yo... divertida. Bueno, todas sus películas son muy divertidas. A ver, Muy no sé divertida. cuántas habéis visto al Han final, envejecido muy bien, podríamos decir. no sé cuántas habéis visto al final de sus películas, Dos. porque dos. Unas cuantas. Porque, claro, yo os puse a Pascu vino una vez y vio la de Una noche en la... No, viste la de Sopa de No, Ganso. Él vio la de Sopa vimos de Sopa de Ganso. Ganso los tres, Y luego vimos luego Una noche en la José ópera. Senén y alguien más había, que vimos la de Una noche en la ópera y la Y la de... del tren. Sí, la de Van al Oeste. La Yo he de Sí. visto La noche en la ópera, que la vi yo el otro día, y la de Sopa de Sopa de Ganso. Ganso. A ver, son de las mejores. Yo diría que las tres mejores son esas. Una noche en la ópera, Sopa de Ganso y Van al Oeste, ¿no? Lo de Mano Max en el Oeste. Son, creo que tienen las escenas más míticas, las que más han trascendido, ¿no? En Una noche en la ópera tenemos lo Mm. de el contrato, la parte contratante, tal, todo esto es Y Una noche en la ópera, la escena del camerino, que es lo más, creo que es la mejor escena de comedia que se ha rodado nunca. Lo del Sí, camerino es espectacular. esa escena del camerino es como, es muy mítica en el cine. O sea, se Se ha, gasta mucho se ha como muchos repetido. símiles con ella. Claro, pero es que mm, la primera vez que se hacía algo así era esta vez. Todo lo demás que ya habéis visto están homenajeando esta escena realmente. Y esta película es del 36 o por ahí, más o menos. O sea que buah, De tu época. ha pasado tiempo desde entonces. al De tu final, época, dice el no, al otro. final me los cargaré. Al final me los cargaré. Estaba Héctor allí de coproductor. Me lo Ya, siempre. ya decía yo en las películas cuando empezaban los créditos iniciales, todos Sí, estos actores o productores, yo ponía ahí por ahí Héctor. Ponía el nombre de Héctor por ahí. Claro. la gente que nos ve tiene que entender que Héctor es de las primeras personas que ha visto la mayoría de las cosas que vamos a poner en este canal. Pero no por viejo, sino por curioso. El ser viejo lo que ha hecho es que me dé tiempo a ver más. Pero no es el ser viejo lo que ha hecho que yo vea mucho. Yo conozco mucha gente de mi edad que no ha visto, vamos, ni una décima parte de lo que habré visto yo. Pero es por curioso. Yo descubro los hermanos Marx pues tontamente a lo mejor en la tele un día de pequeño. Y me obsesiono con ellos. Y voy creciendo. Estos son DVDs. O sea, esto tiene muchos años ya que Mm, las tengo. claro. Esta es la de Va al Oeste, y la de Una noche en la ópera. La de Sopa de Ganso la tengo en esta, que es una colección que vienen varias, porque ellos tienen dos grandes etapas. Ellos tienen la etapa de la Paramount, que es esta, y la etapa de Ujú. la Metro Golden Mayer, que las tengo sueltas. Entonces, tienen alguna que está hecha por la RKO y tal, pero esas son más difíciles de conseguir. Esas no las tengo, las he visto ya pues por internet. Que es muy fácil encontrar sus películas por internet porque tienen tantos años Actualmente. que esto es Mm, libre claro. ya. Y por internet está todo. Por Claro, internet. por internet Aunque no está sea todo. libre, a la semana Pero me sale. refiero Así hasta que. legalmente. Es difícil, en plataformas no está. Pero No, esto lo podéis encontrar en archivos de vídeo, de cine, esto está libre, entonces lo podéis ver. Mm.
Y creo que Eh, vi que una de las películas estaba en YouTube en completa. sí, hay varias en YouTube. Claro, no las quitarán porque son libres. Entonces, estas son Claro. películas que son del 36. Dentro de unos años estaremos celebrando el centenario de todo esto. O sea, Mm, no queda Dios, sí, tanto para que se sí, celebre sí, el sí, centenario. estamos en el 23. Que pues seguro que se 13 hace años. algo 13. grande. ¿Cuánto, Pascu, qué? 13 ¿Cuántos años. años? ¿13? ¿Eh? Pero es que vamos a empezar a verlo con Pues noticias Pero me he agárramela que... equivocado, lo he dicho bien, ¿no? No me jodas, estoy calculando en No, mi pero cabeza. te falta calle, que ahora está de moda la rima, Pascu. Te Ahora falta estamos calle. empezando viéndolo Ah, con yo también soy los viejo, no del os cine preocupéis, yo mudo, esas ¿eh? cosas no las pillo. Que ahora estamos viendo los del cine mudo. Ahora empieza, pues, todo el cine mudo es esta etapa en los años 20. Entonces, ese centenario Mm. se va a hacer durante esta década. Y a la década siguiente empezaremos ya con el nacimiento del sonoro, en los años Va 30. a volver el cine mudo. Al final las modas son cíclicas y ahora hemos No, vuelto siempre, a época, a modas viejas. siempre ha salido alguna película que es de cine mudo, algo raro. Lo que pasa es que no va a triunfar hoy en día. Son cines muy de Mm. artista y muy... Yo no conozco nada así Sí, muy destacable específico, ahora. algo no es. No conozco nada destacable que yo recuerde o siquiera haber visto. O sea, que es moderno, me refiero. De, Imagínate, un Avengers mudo. a ver, de lo más Te, parecido te que da algo. tenemos a cine mudo, quizás sea unas películas que jueguen pero juegan con el sonido. Sí que oyes cosas. A lo mejor no hablan, que son como estas que tenemos en Netflix, de que son una especie de alienígenas que solo se guían por el sonido. Y No sé cuál es. No Igual, la he estamos, visto. no, no me no me- suena. ¿cómo es? A Quiet Place, un lugar tranquilo. Mm. Es un lugar Esa no, tranquilo. Vale, pero no se no me habla en suena. esa película. Porque si hablan, los aliens te oyen. Entonces, la gracia es que todo lo que hagas en silencio absoluto. Yo Y, tengo peli para esta y noche. es una familia que tienen un recién nacido. O sea, Vale, silencia tú un bebé. tensión, Hombre, Sí. claro, no. tensión. Entonces, cómo lo llevan Está está difícil. muy guay. Y tiene dos partes ya. O sea, está un lugar tan... la segunda no tiene mucho tiempo. Y están chulas las dos, ¿eh? El Mm. director es John Krasinski. O sea, el que salía en The Office. Y el que ha hecho de Mr. Fantástico en Doctor Ah, claro, Strange. eso estaba pensando en Mr. Fantástico, sí. Pues es el director. En la primera sale bastante, pero él es el director. Entonces no es el protagonista de la saga. La protagonista es una familia que está interpretada por su mujer. En este caso, ¿no? Mujer en la vida real y en la Mm. película. Y es la película. Vaya. Y los hijos, que los hijos sí que ya no son los suyos. Ya supongo que dijo, voy a probar Ahí otra gente. contrata a toda la familia, a todos. Claro, en su mujer se Estaría entendía. feo. La mujer es una de las mejores actrices que hay ahora mismo, pues claro, la van a coger. Pero es mucho mejor que él como actriz. Él está de director, creo que destaca más que como actor. Y como actor es bueno, pero como director a mí me está gustando. Esas dos películas son buenas. Bueno, volviendo a los hermanos Marx, vamos a hacer alguna cosita, vamos a contaros quiénes son, porque claro, la mayoría de gente no habréis visto. A lo mejor los conocéis porque son míticos. Los hermanos Marx han trascendido. Y aunque no hayas visto ninguna de sus películas, los conoces. Alguna escena o algo sí que se ha visto. Algún Los meme. conoces y si ves la imagen, un señor con el bigote pintado, las cejas pintadas, las gafitas y el puro, tú sabes que es el Groucho. Y ves a Harpo y sabes que ese personaje era un personaje de películas y no hablaba, era como un payaso que no hablaba y hacía ruido con una bocina. Sabes cosas, aunque no hayas visto nada, sabes cosas. ¿Vale? Han trascendido más allá de lo que hicieron realmente. Pues, ¿quiénes son? Voy a deciros lo único que voy a leer de datos, que son sus nombres reales, porque claro, los conocemos como Groucho, pero Groucho no se llama así de verdad, es un nombre artístico. Él es Julius Henry, que es el tercer, bueno, realmente sería el cuarto hermano. El primero murió antes de que naciese el segundo, siquiera, o sea, muy pequeñito. Pero el mayor de todos es Leonard, que lo conocemos como Chico. Chico es el mayor de Ujú, todos. sí. Eh, Kiko era el que interpretaba a un italiano, ¿no? sí, bueno, un italiano muy particular, Bueno, sí, pero... porque nadie lo reconoce como italiano, salvo él. Él decía que era acento italiano, pero es un poco inventado. Es como que si los españoles hacemos para imitar a un italiano, hacemos siempre terminaciones en i,
Pues imagínate que hablásemos italiano, pero en vez de terminado en i, lo hiciésemos en e. Sonaría un italiano que Mm. no es el italiano Sí, ni siquiera que identificamos claro. como el cliché. Pues eso es algo parecido a lo que él hace con su italiano, ¿vale? Ujú. Quiere imitar un acento europeo para decir soy un inmigrante, o sea, estoy aquí en Nueva York, porque la gracia es, ellos siempre imitan el mismo personaje, da igual en qué película esté y el nombre que tenga, Sí, va a siempre ser son los mismos. un cliché de personaje, es lo que se llevaba en la época. Entonces, Chico siempre interpreta a Chico, aunque se llame de otra forma, y Chico interpreta un chico inmigrante que viene de Europa, lo más identificable sería Italia, que es un Mm. pícaro, es el pícaro de calle, ¿no? El que está siempre trapicheando, buscando Sí. negocios, pero no va a conseguir grandes negocios. Él se cree el mayor aquí empresario de la historia, pero es de la calle, va a trapichear, que es lo que se conoce Es lo que tradicionalmente. busca, Es es, un sí, pícaro. está buscando eso. Y engañarte y liarte y si puedo te robo. O sea, es un poco eso, el pícaro. Luego tenemos a Harpo, nacería Harpo, que es el que hace el personaje mudo. Y Harpo tiene un problema con su nombre real, gracias o por desgracia de otro que compartió nombre, bastante más famoso que él por otros motivos, que es Adolf. Entonces Vaya, Harpo se llama Oh, Adolf y en los años en los que él vive hay no era otro un buen Adolf nombre. no. que estaba cogiendo una fama que por lo que sé si tú querías ser artista y llamarte Adolf no era lo mejor, no era lo mejor. Así que Ni se cambió, artista, ni panadero, ni claro, nada. pero No, sobre no. todo artista te quieres, lo que vendes es tu nombre. Perdona, me pica un montón en el ojo, se me ha metido algo. Claro, tú Y de se cara lo al cambió a Arthur, público, es eso, es tu nombre. se lo cambió Es a Arthur. lo que va a llamar. Entonces él a partir de los años, creo que es del 29 o del 30 o por ahí, él se cambia de Adolf a Arthur. ¿Vale? Ya no quiere que le identifiquen. Además, ellos son de familia alemana. Entonces, con más motivos todavía que te identifiquen Alejarse con... lo máximo Claro, un posible. Adolf alemán, Era lo mejor en esa vas época. a encasillar. Fijaros hasta qué punto se alejaban que uno de los personajes más famosos que tenía Groucho en el teatro, antes de dar el salto al cine en los años 30, porque ellos cuando dan el salto al cine, Mm. realmente ya llevan 20 años de media entre todos trabajando en el espectáculo. Ujú. Y Groucho, uno de sus personajes más populares era un profesor alemán, comportándose como el típico alemán, siendo el profesor de una academia o de algo así. Y es un personaje que desaparece, salvo en una película que recupera, pero sin ser alemán, con ese acento alemán y todo, o sea, sin el comportamiento. Mm. Recuperan el personaje con el mismo nombre, pero le dan otros aires. Porque, Ujú. claro, no estaba de moda ser alemán No, claro, en que en ese esa tiempo. época los alemanes hicieron estragos. Madre mía. Es que veníamos de la Primera Guerra Mundial y a punto de llegar a la Segunda, entonces está el jaleo. Mm. No, y que a ver, que al final la película de Sopa de Gansos era, está justo excusando o explicando un poco ese entreguerras, ¿no? Claro, Buscando un símil por ahí al final. Sopa de Ganso Porque se ve claramente. es la Política última europea, película. sobre todo, que había en aquella Mm. época. Es la película que casi hunde su carrera, es la última película que hacen con la Paramount. O sea, ellos lo querían hacer como algo diferente, querían hacer un cambio y Sopa de Ganso rompe totalmente la fórmula que ellos tienen de ciertos patrones en sus películas, de no Ujú. involucrarse, no ser los protagonistas de la película. Ellos normalmente no lo son. Lo que suelen hacer es que hay una película y ellos son personajes que se meten y aparecen en la película. Y cada Ujú. vez que aparecen, destrozan la escena en la que están. La Pero lían. cuando no están, tú notas una película normal, o sea, con los clichés de Una la seriedad época. O incluso. sea, claro, hay una seriedad, una interpretación, está el musical, está el romance, hay unos clichés, está el malo, y está el bueno. O sea, y en Sopa de Ganso ellos sí son más protagonistas. Groucho interpreta a un dictador en un país europeo, o sea, más protagonista no se puede ser. O sea, que el dictador del país. Pues entonces cambian mucho la fórmula. Son los protagonistas y quieren dar un mensaje muy claro antibelicista. Y van en contra de cómo se veía desde América un poco lo que estaba ocurriendo en Europa. Ujú. Claro, años 30,
España, por ejemplo, ya ha estallado la guerra civil, ya tenemos dictadura. En Italia, Mussolini ya está declarado dictador. Adolf Hitler no es dictador todavía, pero Ya es canciller ahí en claro, esa ya época, lo ¿no? han declarado y está haciendo cosas muy raras en Alemania y desde fuera, claro, no están los medios de comunicación como hoy en día. Entonces desde fuera como que quieren ver lo que están haciendo porque parece raro, pero lo ven desde la lejanía todavía. Ujú. Eh, hay que entender también la época, ¿no? Mm. No, la gente no tiene toda la información como hoy en día, que se Claro. mete Hoy un en día cámara. cualquier cosa que quieras ver, puedes saber lo que pasa en Etiopía, la política de Al Etiopía, que momento. Claro, ahora mismo. Pero en aquella nos época no sabían enteramos. ni quién gobernaba en Madrid bien. Nos enteramos a veces de cosas que Mm. pasan en Corea del Norte, gracias a satélites y de lo que han construido y lo que no, y siempre hay alguien que se mete y le dejan un documental y graban algo de más. Y en esta época, olvidaros que es que no está ni la tecnología para poder hacer las cosas. Claro. Más dictadura, o sea, es muy, muy difícil ver algo, muy difícil. Pero no les gusta. Lo que ven es jaleos en Europa y que nacen dictaduras Mm. y fascismo por toda Europa. Y se asustan, los americanos están en una época de gloria, vienen de los locos años 20. O sea, conocemos esa década como los locos años 20 en Estados Unidos. El desenfreno es mucha libertad y muchas cosas. Están las grandes ciudades por fin se han terminado de construir y la forma de vivir de las ciudades es diferente ya todo viven de otra forma. Y lo que ven en Ujú. Europa es un jaleo, es guerras entre ellos. Y no lo quieren compartir, son las mentalidades más hippies de su época, por decirlo de alguna forma. Y se dice que es la película que inspira a los que generan todo el movimiento hippie luego, en los Ujú. años 60, que ven esta película de niños y les motiva mucho y les inspira mucho para todo el movimiento hippie. Porque es una película muy antibelicista. No lo Y habría dicho yo eso. pues al parecer es lo que ocurre, porque eran inspiración los hermanos Marx. Y claro, ese sentimiento de ir en contra de la guerra inspira a muchos que quieren luego ese movimiento de paz y los hermanos Marx utilizan esta película luego para Lo que pasa ciertas es que campañas. en la película los que no quieren guerra son todos los demás, porque si por Groucho fuera, así que... Claro, ellos quieren interpretar lo que no debes de Claro, consentir, lo que no... Claro. lo que no Porque debes de consentir. cuando reta al otro con el guante, lo reta 4 o 5 veces. Porque Groucho lo que interpreta es alguien que con la voz, si quiere, encandila, pero en el fondo es un gilipollas, si lo ves. Mm, sí, Claramente. Pero sí, 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 encandila si que se quiere, le ve. porque sabe hablar. No es buena Ujú. idea dejarle el control de un país. Es, No, y hay más porque hace lo que quiere. comparaciones y más cosas raras que hay. Y ves en personaje como el de Chico las traiciones. Pues me vendo aquí, por ahora me vendo. Ya tú cuánto me das. Ah, sí, eres espía de uno, ahora Y espía del espía otro. del otro, también trabaja para ellos, sí, Dice, sí, sí. ¿para quién está trabajando? Pues para él. Está trabajando para él. Hay mucha Sí, crítica. sí. También hay que entender la crítica, cómo hacían ellos la crítica en la época, el humor, cómo se hacía en la época, eh, para sacar ese jugo. ¿No? Hoy en día es que somos muy directos en muchas cosas Mm, o muy crueles a la hora del comentario. Entonces, esta época juega mucho con la ironía, el sarcasmo, los simbolismos. O sea, hay pocas personas que te vayan a insultar más que Groucho en esta sí. vida, pero no te va a decir imbécil directamente. A lo mejor lo que te va a decir es, tú haces un comentario que a él le parece un comentario idiota y su respuesta a lo mejor es, gran comentario, ¿por qué no te haces un agujero en la cabeza y dejas salir la savia? Te acaba de Sí. llamar al cognoque, ¿no? O sea, si te Sí. haces un agujero en la cabeza y sales savia, es que eres un árbol. O sea, Ujú. te ha llamado idiota, pero no te va a llamar idiota. Va a Ujú. hacer todo ese juego de palabras. Es la forma que tiene Groucho de insultar. Sí, Eh, es muy gracioso. Tiene algunas ocurrencias, son muy buenas. a su productor, o sea, el tío que le producía las películas, uno de los que más lo guiaba, o sea, es que era muy cabrón. Porque el tío, a ver, se llamaba, tengo el nombre por aquí, no me acuerdo, bueno, pues da igual el nombre. Al productor, el piropo más grande que le dijo era, eres la persona en la que más confío, Bob. Y no es mucho. O sea, eres la persona en la que más confío y no es mucho. Mm, Ah,
Te Vale, insulto, vale. como que no confío mucho en ti y aún así eres el que más estoy confiando. Eso es el piropo más grande que le dijo en toda su carrera a este hombre que era su productor y amigo. Buah, Y según él, en no llega a declaraciones de serlo. él, te lo dice, esto fue lo mejor que me dijo. O sea, porque Groucho solo insultaba, pero insultaba siempre con sus chascarrillos y haciendo la formulita rara de juegos de palabras. Mm, Y era el humor que tiene de Groucho de hacer ese personaje que realmente se interpretaban a sí mismos, lo que pasa es que se exageraban. Porque Chico sí que era ese pícaro que decíamos, y Groucho es ujú, este personaje con esa verborrea que es capaz de encandilarte, pero a la vez de ujú, insultarte. Pero en las películas ese personaje, como ellos son exagerados. El nombre de Ujú. Groucho, según su hija, viene de gruñón. O sea, Grouch es gruñón y dice que es que era muy gruñón en la vida real. Y los nombres se los da otro humorista en una partida de póker. Que según dicen era un humorista, Art Fisher, que repartía cartas y apodos a todo el mundo. O sea, tú sí, ibas a una partida de póker con él y te repartía cartas y apodo. O sea, si no tenías apodos, salías de ahí con apodo. salía de ahí con apodo. Era lo que se decía de Art Fisher. Y claro, como Groucho era gruñón, lo llamó gruñón. Aunque hay otras versiones de sus nombres que luego, si queréis, os las leo, porque hay. De algunos hay como diferentes versiones. Yo, estas son las más la Sí, popular, pero ¿no? al final Groucho porque era cada gruñón. uno cree que de una forma, pero hasta que no lo digan ellos, Claro, que ya no Harpo podrán. es obvio, tocaba la arpa y al tocar la arpa, pues le llamaron Harpo. Chico, porque perseguía a las chicas y chicas les decían chickens en aquella época a las chicas, ¿no? Hoy en día en inglés les dicen chicks, solo a las, es como decir tías aquí. Mm, O sea, es una Ujú. forma un poco rara de llamarse, hoy en día machista, sí, ¿no? más De referirse coloquial, a digo las más. chicas. Y de tanto perseguir a las chickens, a él se le quedó chico, que era como se les llamaba a las personas que perseguían a las gallinas, a las chickens. Entonces se le quedó lo de chico. Luego estaban los otros dos hermanos, porque tienen otros dos hermanos que no son tan Pero, conocidos, que ¿son son Gumo familia y todos? Cepo. Todos son hermanos de verdad. Ah, vale. Ellos son todos hermanos de verdad, son 5 hermanos. Y los otros dos hermanos que no son tan conocidos, que son Gumo y Cepo, Gumo es porque dicen que iba siempre con zapatillas con suela de goma. Y era tan silencioso que nunca lo oías llegar. Y entonces lo llamaron pues Gumo, goma, por las zapatillas. Mm, Y Cepo, hay varias teorías, pero vamos, viene o de un insulto muy gordo que le decían sus hermanos a él, o de una broma del humor de la época. Luego cuando veamos lo de los nombres mm. ya lo explico más, porque tampoco me voy a centrar ahora mismo más en Cepo y Gumo, que no son tan conocidos, ¿no? Porque uno ni siquiera sale en las películas, que es Gumo. Gumo solo sale Cepo en las películas. Gumo lo deja antes de llegar al cine. Que ya, os digo, llevaban 20, Mm. 25 años, al menos En los el mayores, teatro, que en el sí. teatro. Claro, es curioso porque son los más jóvenes y son los que lo dejan. Pero Gumo lo deja porque se va al ejército, la Primera Guerra Mundial, lo llaman a filas y tiene que irse. Y en ese momento, para evitar que llamen a los demás, la madre compra una granja de pollos porque los granjeros estaban exentos del servicio militar. Y Ujú. entonces, ¡Ojo! al tener la granja de pollos ya estaban exentos. Se dedicaban al teatro, toda la familia. Aprovecha el bug. Porque ellos vienen de familia de vodevil, de teatro. O sea, Artistas. la madre era artista, el padre era sastre, pero el padre dicen que era el peor sastre de Nueva York, pero una gran persona muy graciosa. Es lo que se decía del padre. Que como sastre no era muy bueno, pero era muy gracioso ya. O sea que el padre no vendría de artista, pero también tenía ya lo suyo. Y los abuelos también se dedicaban a. El abuelo creo que era mago y la abuela ¡Oh, un mago! la ayudante. O sea que se dedicaban al mundo del espectáculo. ¿Pero Y la mago de madre. verdad? Sí, sí, mago de ilusionista, de De- mago de lo pero de que. Gandalf. Para la Porque ¿Pero como. época, mago de verdad? en la época, mago de verdad. La gente creía en la magia, o sea que para la época, Joder, mago de verdad. qué feliz será. No hablamos de la época de los hermanos Marx, Porque, sino pues, hablamos del siglo XIX, la época del abuelo. ¡Brujería! claro, Eh, ¡La hoguera! mejor alquimista. no, no, Le decían que era era mago. ilusionista de espectáculo, era ilusionista y dicen Sí, que no, no era ya. muy bueno Broma, tampoco. broma. Dicen que no era muy buen mago, no era muy gran ilusionista.
Ellos Pero como tenían decía talento. chistes mientras tanto en el escenario, pues la Ellos gente tenían se talento, quedaba. de verdad. Sobre todo Harpo. El más talentoso de todos es Harpo y lo demuestra con la música. Porque Mm, Harpo dicen que era capaz de tocar cualquier instrumento. Él se hace famoso por el arpa, pero si le dabas un violín, tocaba el violín. Si le dabas un piano, un piano. Si le dabas una guitarra, una flauta, una flauta. Y hay muchos vídeos, sobre todo, de invitarlo a programas de la tele y que saliese tocando diferentes instrumentos y muchas cosas. Y tan gran músico era que él tocaba en grandes auditorios ya música clásica con el arpa, mm. que es uno de los Pues, instrumentos más difíciles que hay. O sea, tocar el arpa no estamos hablando de tocar una cosa fácil de aprender, no, no, es el más difícil no es. seguramente, si no el más de los que más. Y es muy antiguo, a pesar de lo antiguo es de los más difíciles. Y a este hombre lo invitaban incluso a Moscú a tocar el arpa allí, por su talento. No por ser hermano Marx, ya era famoso por ser hermano Marx, y hacía películas de cine y todo, y lo invitaban, pero porque Como a lo tocaba el arpa. mejor, Es que no sé cómo se sí, dice. el. ¿Arpista? No sé si es arpista o Arpista, sí, será arpista. arpista, ¿no? Pues Sí. lo invitaban allí como un gran maestro de música. Y lo aprovechó un poco el gobierno de Estados Unidos esto, porque Ujú. Harpo Tía, era espía. vaya. Harpo fue un espía que él también dice que un espía que no sabe lo que hacía de espía. A él le decían, lleva estos documentos ya que haces el viaje, a ti que no vas con tanta libertad porque te van como un invitado, pues aprovechas y en tu maleta metes estos documentos y allí en el hotel ya se los darás a no sé quién. Entonces él era enviar documentos de un lado para otro. No era un espía, no os imaginéis a James Bond. Es otro tipo de espía. Este es el espía real y más común. Claro, Es el sí. espía más común. Hay A lo mejor le muchos dirían ver famosos. allí a ver quién hay. O Hay que a lo muchos mejor alguna cámara famosos o algo. que han sido utilizados como espías para la Unión Soviética y para todo esto. Sobre todo en la época Porque, de la Guerra Fría. claro, invitaban al Claro. famoso y el famoso era un espía. Tú Pero mira era un espía la de Viuda este Negra. tipo, ¿eh? La Viuda No, Negra. no exactamente como la Scarlett Viuda Negra. Johansson es una espía. Es una espía. Es una gran espía, sí, sí, pero ahí estamos Espía que hablando me No, de pero enamoró. la es top de broma. los tops de Hostia. espías. Pues Harpo se dice de él maravillas, se dice que era una bellísima persona. Dicen que de todos los Mars, él era una persona que todo el que lo conocía lo adoraba como buena persona, que era magnífico. Y lo demostraban los hijos, hablan de él maravilla, o sea, como una infancia espectacular, de divertida, Sí. de que él acogía todos los animales abandonados que encontraba, que tenía siempre la casa llena de animales, que le encantaba. Y él los cuidaba todos, o sea, que era muy buena persona. Y es curioso que a esta tan buena persona que hablaba de él todas maravillas, nosotros no lo hayamos oído nunca hablar. Mm. O sea, es La verdad es que no. al único hermano Marx que nunca lo hemos oído hablar, salvo en una película. Y lo voy a poner ya, he forzado un poquito para sacarlo ya, porque he visto que había unos problemillas porque nos va a compartir Pascu y al parecer hay algún jaleo. Estoy Ángel del solucionándolo. directo. Gajes del Si es directo. que eso va así. Pero bueno, os explico alguna cosita de esta anécdota. Un día Harpo se va a unos estudios de cine para visitar a un amigo suyo, ¿vale? Y él va a visitar el platón, no va a participar ni nada. Pero le dicen, oye, ¿quieres salir en la película? Pues vale. Y dijo, Esta bueno, película ha venga. estado perdida durante años. Se sabía que había participado en ella, pero Ujú. se había perdido la película. Y hace unos años se encontró y ahora tenemos ya la película, se la podéis buscar en internet y tal, pero yo os voy a poner la escena en la que sale Harpo y habla. Porque dice una frase en la película y es la única Ojo, frase habla. registrada de Harpo. No hay otra frase registrada en el cine. Sí, porque todas la hemos visto con bocinas Claro, él o se haciendo comunicaba ruidos, siempre. pero incluso ni con la boca. Creo que no hace ruidos en ningún No, momento ni no, con la boca. Son todos silbidos. ruidos con objetos. Bueno, sí, un silbido, Silbidos. Silbidos sí que hace muchos silbidos. Ya pero está. quitado de eso. Solucionado. Vale, pues Sí, pero mira. que no hace ni No, guau, no, no, él ni es con ningún las ruido así. bocinas O y sea, no hace es. virguerías con las bocinas y Mm, silbidos o tijeras. Las tijeras también se le dan muy bien. Las tijeras le sí, gustan mucho. Pues vale, pues también. vamos a cambiar y lo ponemos. Cuando quieras. Dale, dale. Esta es la película
Y vamos a ver ahora la única escena en la que Harpo habla. Diréis, no escuchamos nada. Bueno, todavía no está hablando, tranquilos. Mirad. Uy, ahora ha hablado el otro señor. Ahora va a hablar Harpo. Atentos, atentos, que habla Harpo. Mira, ahora Oh, eso. Esa frase la ha dicho Harpo. ¿ha hablado Harpo? Nada de Pero locos. tiene mudo. Seguro que no puede moverse. La única Pero, película en la que participó Harpo y dice una frase era Cine Mudo. Tiene mudo. Buah. tío, ¿me has tangado? No, 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 Ya, no. yo Yo cuando lo he quería dicho. oír la voz de ese señor. Yo he dicho Exacto. que era la única película en la que se ha registrado una frase dicha por Harpo. Y no he mentido. Es Sí, la sí. única película en la que sale una frase dicha por Pero Harpo. no hay Es cine nada en mudo. ningún sitio donde se le oiga hablar. No, nada. Igual hay algún archivo por ahí, algún documento, pero la única vez, la primera vez que el público oyó la voz de Harpo fue en un teatro en el que se estaba celebrando la despedida de Harpo del mundo del espectáculo. Vaya. O sea, a no ser que alguien grabase, eso sería en los años 70, seguramente. Y a lo mejor ahí. Puede que alguien grabase algo, no sé, yo no he encontrado nada. Hombre, y también la Y voz que tuviese cuando se despidió, no sé, la misma de cuando haría las películas. A lo En mejor el no tenía sentido, muy porque es buena una voz voz. más Cascada. vieja, más cascada, exacto. dicen que no, el que lo conocía, dicen que no callaba, que era muy hablador. O sea, y hay una anécdota de su hermano chico que lo están entrevistando y le preguntan, ¿pero Harpo habla? Y él contesta, el que quiera saber si Harpo es capaz de hablar, solo tiene que ir a jugar al golf con él y esperar Al golf. a que falle el primer golpe. Y entonces descubriréis realmente lo que es Harpo capaz de decir. Al golf. Al golf, sí, claro, ellos ya serían... y el golf era el deporte Hombre, de moda entre la élite. O tienen, sea, tienen billetes, claro, claro. estamos hablando de estrellas de Hollywood, no estamos hablando De del Hollywood de la panadero de la época. esquina. Estamos hablando de élite. Estos vivirían en Los Ángeles, Hombre, no lo sé, no lo he todo mirado. apagado. Sí, pero Todo tú los apagado. ves, tú los ves, por lo menos las películas los ves hoy en día y no parecen tan, no sé, tanta élite, ¿no? Ellos vienen de unas raíces muy humildes, muy pobres. Ellos pasaron mucha hambre. Creo que como la mayoría de la gente de aquella Claro, época. y viven la crisis gorda de los años 20 y todo el rollo. Ujú. El crack Pero, del 29. claro, y es cuando ellos Justo les triunfan pillé un ahí más o poco. menos, sí. Y el humor en esta época es muy importante y ayuda a que triunfen muchos humoristas porque esa depresión hace que la gente necesite humor para Sí. intentar superarlo. Entretenimiento o si no. Una época muy dura. Claro. Los emúes se fueron de las manos también en algunos países. En algunos países los emúes hicieron locura. Repasad este canal si queréis saber más. Ya podemos Una hablar de época capítulos- gloriosa. Podemos hablar de capítulos anteriores ya, ¿eh? Hombre, se Oscura puede hacer que y salga un gloriosa al enlace ahí. mismo tiempo fue esa época. Pues os voy a contar la anécdota de por qué Harpo no hablaba, ¿vale? Harpo, cuando ellos todavía se dedican al teatro, la madre les organiza en un teatro importante, consigue que hagan una actuación. Problema es que tiene que ser para el día siguiente la actuación y no tienen nada preparado. Pero la hermana de la madre de los hermanos Marx, o sea, el hermano se dedica ya al espectáculo y tenía un dúo cómico que estaba triunfando bastante y era un buen escritor. Y lo llama y le dice, oye, ¿puedes escribirle algo a tus sobrinos? Y claro, en un día el hombre hace lo que puede y con las prisas no escribió un mal guión, pero se olvidó el personaje de Harpo. Por lo que sea, se le olvidó ese personaje, pero Harpo era un optimista en la vida. Dijo, no pasa nada, improviso. No pasa nada, yo tiro Sí, para adelante. se nota que tenía mucho talento ese hombre. Y las críticas de la obra de teatro fueron muy buenas y destacaban mucho su personaje. Le decían que era un gran actor de pantomima, porque lo era, y lo vemos en las películas, o sea, él haciendo el payaso, Sí, mímica y todo esto, es Ujú. un Está muy genio, bueno. pero era un mal orador. Esa es la crítica que le hicieron. Y se ve que Sí. se lo tomó tan personal que dijo, vale, soy bueno en Pues no la, hablo de todo. soy bueno en la pantomima y mal orador. Pues os vais a cagar. Arreglado, no hablo. Y pulió todo lo que le había dicho esta crítica que hacía bien, que era la pantomima. Y se dejó lo de hablar. La primera vez que lo escucharon fue en la despedida, que dicen que dio un discurso
que durante 6 minutos la gente estuvo riendo irónicamente porque no callaba. O sea, al parecer su discurso fue tan largo y una vez arrancó a hablar ya dijo, ostras, no lo calla nadie. Y la gente se reía no por lo que decía, sino porque seguía hablando. O sea, era brutal. Después de tantos años sin hablar, pues normal que siguiera Claro, hablando. claro. Hombre. Tenía ganas ya. Seguía hablando. Hombre. Pues curiosidades de Harpo, de chico. ¿Por qué interpreta ese golfo? Porque en la vida real también era ese golfo pícaro que trapicheaba y estaba siempre Me arruinado. gustaba. O sea, el dinero que habrán ganado esta gente y hasta en los últimos años de su vida, él seguía siempre arruinado. Siempre estaba en partidas de póker y siempre estaba en jaleos. Él tenía a la familia como más o menos asegurada. Pero el dinero suyo no existía ya. O sea, siempre estaba en deudas y siempre hizo varios proyectos de televisión para pagar deudas, o sea, chorras y cosas de estas. Hombre, si no tenía la granja de gallinas. La granja de gallinas creo que la compraron, pero eso estaba abandonado. Porque no he vuelto a leer nunca otra anécdota sobre la granja de gallinas. La más Claro. parecida que puedo encontrar a la granja de gallinas es de cómo nace el nombre de Cepo. Y es que una de las anécdotas de Cepo, de por qué nace, es que en esta época ellos eran niños todavía y estaba sentado Chico en una valla. Entonces, esta es la referencia a la granja. Si estaban en el campo sentados en una valla, me imagino que será la valla de la granja de pollos. Sí. Y no eran Podría tan ser. pequeños, eran jóvenes, pero no tan pequeños. Pero no lo sé. No sé si era esa granja de pollos o es casualidad. Y en esa valla le dice, la broma se hace que uno se dice, hola ceque, hola cepe. Y era como una gracia que había, un chiste, un chascarrillos que se hacía entre la gente joven, pues yo que sé, como el WhatsApp que se puso hace unos años, chorradas así. Pues en esta época se hacía eso. Y de cepe se le quedó al final cepo, porque era un poco más gracioso y no querían hacer la referencia tan clara a lo de ceque y cepe. Sí. O algo así era el chiste. Si no era ceque, era cebe o... Era algo así, un chiste muy tonto que en su época pues se puso de moda. Sí, que No es que sea aprovecharon. gracioso. Estaba A el mí de me gusta moda. más la otra anécdota. Ya os he dicho que este tenía dos. La anécdota de Cepo es que de pequeños fueron a un circo de variedades y había un monstruo de estos que solían hacerse famosos. No me gusta llamarlo monstruo, pero es que es como se les conocía, un pobre que lo trataban allí como uno de los freaks, ¿no? Del circo de variedades que habréis visto alguna vez fotos porque se hizo muy famoso en la época. Era como un hombre lobo, tú lo ves y es como un hombre lobo, es todo pelo. Toda la Sí. cara está Sí. cubierta de pelo, tú lo ves y es el hombre, creo que era el hombre perro o el niño perro o algo así. Y ese personaje se llamaba Zipi o Cepi o algo así. Era un nombre parecido, ¿vale? Zipi, algo así se llamaba ese hombre. Y claro, al parecer a Cepo le dio mucho miedo o le impactó mucho cuando fueron a visitar este circo y lo vio. Y los hermanos, para reírse de él, empezaron a llamarle como a este personaje, ¿no? Y claro, el nombre de la persona al final cuando fueron a hacerse famosos, ¿no? A ponerse nombre artístico, pues lo modificaron un poco y de Zipi o Cepi, que era aquel, pues él era Cepo. ¿Cuál es la auténtica? A saber. Según Groucho era por los cepelines, porque nació cuando los cepelines llegaron a América. Pero cuando ves las fechas no concuerdan, así que... a saber. Claro, ¿Cuál de todas Claro, es auténtica? a No lo lo mejor lo había sé. dicho. es que el primer cepelín llega a América en el año 29. Coincide el año que el primer vuelo de los cepelines sí que es cuando nace el actor, cuando nace Cepo. Pero es que la anécdota de Groucho dice que es cuando llega el primer Zeppelin a América. Y eso es muchos años después. Entonces, esa la descartan fácilmente. Aunque también sería bonita que se llamase por los Zeppelines, pero no. ¿Qué más os puedo decir de ellos? Yo creo que de ellos no quiero contaros ya más anécdotas, más datos. Lo importante ya es la obra, ¿no? Mm. Las chorradas que Todo el hacían. contenido que han Lo que generado. son conocidos. Os puedo contar, pues, curiosidades de ellos, más que datos. Cara, antes le habías dicho también de otro, de cómo salía su nombre, que no, pero no, lo has dicho todos. Era el de No, uno. Cepo, Os he el dicho de que Arpo. Groucho tenía más datos. Os puedo decir que Eso. Groucho en la época había unas bolsitas que se colgaban del cuello que se llaman Grouch Bag.
esas bolsitas eran para llevar el dinero como más seguro, lo llevaban escondido aquí y era una forma. Dicen que Groucho siempre llevaba una bolsita de estas de pequeño o de joven al cuello. Y que de esa Grouch Bag le viene el nombre de Groucho. Pero esto lo dice Chico en un programa que viene de eso. Es una anécdota que la dice Chico, pero nadie más de la familia, o sea, ni las hijas de Chico, ni los hijos de Groucho, ni de Harpo, ni de nadie, confirman. Todos los demás lo que se quedan es con lo de que era un gruñón. A mí Mm. me da como la sensación, porque como son, como me da a mí la sensación de que son ellos, sus hermanos, es que se inventaban las anécdotas en cada entrevista. Y Por sí, decir, Claro, que ¿por qué se llama así mi hermano? Pues mira, pues porque pasó un coche y no hizo gracia a su video que cuando hacía. yo digo sí, que este exacto. dato es más fiable es porque ese dato lo dan los hijos. Ah, O algún amigo, ¿sabes? Que trabajó con ellos. cuando hablan ellos, no. Claro, lo que dicen ellos es lo que no se suele tomar mucho, porque dan varias versiones. Ellos dan diferentes versiones, entonces nadie se toma sus versiones como oficiales. Las estoy diciendo así un poco por encima, pero no. Sí, No puedes confiar, porque cada vez que les no te puedes preguntan, fiar de ellos. cada uno de ellos dice una cosa. Y menos mal que Harpo no Claro. hablaba. Y a Harpo no le podían entrevistar así. Porque a Harpo le entrevistaban y contestaba mock, mock. O sea, su personaje era dentro y fuera de las películas. No es que Sí, porque interprete. al final lo que decían antes, eran ellos mismos. Claro, y Ujú. ellos eran famosos por el personaje. Y en la época, la gente no. El público, me refiero, no concibe que sean dos cosas diferentes. Esos son ellos. Entonces, interpretan fuera. Y esto se extiende Ujú. durante muchos años hasta que empieza a diferenciarse. Una cosa es del actor y otra cosa es del personaje. Y en humoristas Mm. todavía ha tardado más en separarse que en otro tipo de actores. Pero como tú fueses un galán en el cine, eras el galán. Y cuando querían contratar un actor que era un galán, empezaba a perder fama y lo llamaban para otra cosa, se lo tomaban tan a pecho porque ellos eran el galán. Y no podían interpretar otra cosa que no fuese el galán. Ujú. Me estás insultando por ofrecerme otra cosa que no sea el galán de tu película. Y claro, y a lo mejor es que ya estás viejo, no puedes hacer del galán. Mm. O el galán de otra época. Claro, Porque que esas si no. cosas pasaban mucho. Hacían personajes y tenían que ser el personaje dentro y fuera de la pantalla. Buah. Eso al final debería Actores, ser muy pesado. actores encasillados. Sí, es en la época en la que se encasillaban adrede. O sea, conscientemente de ello. Entonces no se toma tan a mal, porque tú ya, si triunfas, triunfas con ese cliché. Y donde vayas, están esperando ver ese cliché y tú ya lo sabías de antemano. El problema, por ejemplo, Mark Ujú. Hamill, que es un caso muy conocido, ¿no? Hace de Luke Skywalker y se queda encasillado durante muchos años y desaparece de... No lo vemos. Sí, sí, no sale de ahí, o sea, es lo que es Ahora, Skywalker por muchos siempre. años después, eh, los que estuviesen en Estados Unidos o Inglaterra, pues igual sí que lo podían reconocer un poco más en voces, en dibujos Sí, claro, animados. doblador. Para lo único que ha dado después, Pero porque es que ya ha fuera sido del mundo doblador y ya está. del actor del Mm. doblaje, Mark Hamill, hasta ahora, hasta de más mayor, A mí no me suena ninguna otra película de que haya salido. No, yo no me viene. he visto más películas de Tampoco. las que sale, pero ahora mismo no me digas nombres, que te diga el título de la película, porque no puedo. Te puedo decir algún personaje, por ejemplo, en alguna serie, porque sí que hacía cameos en varias series, como en la de Flash, que hizo un villano, en la serie de Flash de los años 90, él hacía de Trickster, y era un villano que salió pues 2 o 3 capítulos, no salió más de toda la serie. Y ahora en la nueva serie de Flash lo han recuperado y vuelve a salir Mark Hamill haciendo del mismo personaje, o sea, Sí. por hacer el... Pero eso ya es adrede, es como Encasillada para honorífico. siempre. Sí, pero es que en el mundo de C lo van a buscar siempre. En el mundo de C es muy querido, o sea, es el mejor Sí, Joker el que ha habido. Joker. O Es el sea, Joker. lo tenemos en el videojuego y lo tenemos en las versiones animadas. Es el mejor Joker que hemos tenido. Su voz es espectacular interpretando al Joker, la risa que hace, los cambios de voz, que es impresionante, es normal. Pero es un ejemplo muy claro de personaje que ha triunfado más que el actor. El actor se queda Ujú. encasillado ahí y se encierra. Mm. Entonces, eso te cuesta triunfar porque tú quieres hacer otras cosas. De Luke es que igual que ya no vas a poder hacer más. Lo hace cuando puede. Lo invitan a un evento, vístete, pues lo hago, claro, quiero comer. Y hacía esas cosas. Pero en esta época, Quiero como comer, qué cabrón. tú ya naces del personaje con el cliché y sabes que va para salir encasillado,
ese es el personaje. Puede tener pequeñas modificaciones, pero es tu personaje, no había problema. Tú ya lo afrontas diferente. No vas a perder trabajos. O sea, al contrario, ese encasillamiento te va a ayudar a tener más trabajos. Cada vez que piensen en ese personaje, te van a llamar a ti. Si tú necesitas un personaje pícaro, ¿a quién necesitas? A Chico. Si necesitas, claro, buscaban esos personajes a la hora de... Claro, porque al son- final es eso, como la persona es al mismo tiempo el mismo, tanto dentro como fuera, tú ya vas a buscar a uno en concreto. y es Porque que dices, me hace falta uno así. hoy en Lo día no buscas. funciona igual el cine, entonces cuesta más pensarlo, pero lo he dicho Sí, unas hoy los cuantas actores veces, son más polivalentes. las películas están Mm, formuladas. Tú en la película tienes un galán, tienes un villano, tienes la chica que es el amor del galán, tienes el personaje cómico, tienes el tal. El O sea, hay mentor. unos clichés que cuando tú vas a hacer una película dices, vale, tengo que meterlos sí o sí. Entonces, como los tienes que tener sí o sí, no solo es que tú estés encasillado, es que los papeles también están encasillados. Y trabajamos sobre esos papeles. Voy a escribir la historia alrededor de esos papeles que necesito sí o sí para la fórmula de claro. mi película. Hasta que pasan años y rompemos esas fórmulas que no se rompen. Lo que hacen es que empiezan a dividirse en géneros. Y cada género tiene sus fórmulas. El género de acción tiene tales clichés. La comedia tiene Mm, tales clichés. Los romances tienen tales. Y poco a poco se van haciendo más subgéneros. Hoy en día es más difícil catalogar las películas. Sigue empeñada la gente en querer catalogar las películas. Pero ya ni siquiera puede hacerlo como, ¿qué es una comedia? ¿Qué es una película de aventuras? No. Ya tienes que poner 2 o 3 etiquetas. sí, Ujú. comedia romántica o no Sí. sé Ya no qué, puedes sí. catalogarlo siquiera igual. Aquí estamos en una época en la que hay una etiqueta. Cine. O sea, más fácil imposible. Sí, Solo hay una etiqueta. Cine. todos tienen que tener musical, todos tienen que tener Poco, tal. Todos tienen hace que tener poco, comedia. por Todos poner un tienen que tener... ejemplo, vi una película en Netflix y las etiquetas que te pone abajo me salía comedia, drama, ciencia ficción y terror. Y yo dije, espectacular. O Claro, sea, ¿qué voy a lo ver? tiene todo la película. No recuerdo qué película era, pero lo tenía todo. Yo, ¡buah! Pero es que casi Increíble. todas a las que vas empiezan a... Claro, es que toca un poco de aquí y claro, y toca un poco de allá. Y digo, claro, tócate las narices. A mí me pasa, el Game Pass me molesta mucho. Las categorías me parecen muy inútil. Me flipa Game Pass, cómo está hecho, pero lo de las categorías es muy inútil. Tú Están pones, todos los juegos en todas las en todas las categorías. categorías. Tú pones En todos RPG los y juegos. te salen todos los juegos. Porque todos tocan un poquito de RPG, entonces te lo meto. Pon estrategia y te salen los mismos. Y dices, ¿cómo? Y ahora pones, si esto es una aventura gráfica, ¿por qué más catálogo? Porque tiene no sé qué punto que hace de RPG y aquí hace un poquito de no sé cuánto. Claro, todo se mezclan los géneros, ya no se puede. Esto se ha Mm, roto, lo de los géneros se ha roto. Ahora volvemos a tener una etiqueta. Cine, videojuegos, porque ponte a decir todo lo que tiene dentro. Es que hace un poquito de cada. Que es mejor, y yo lo prefiero. sí, pero claro, Entiendo, pero luego claro, de eso de que etiquetarlo a la por hora de género, etiquetarlo y de no ordenarlo puedes. es muy difícil ya. Y el problema es que Sí, ahora queremos catalogar incluso lo antiguo. Esto es una comedia, no, esto era cine en aquel momento. Claro, Más, es un musical, es una comedia, es un drama, es un... ¿habían en esta ¿Eso época qué? películas sin comedia? Las habían. Y habían comedias, más comedias y menos, sí, pero todavía todo era cine. No están separados en comedias, sino que unos Mm. tiran más de un género y otros Claro, tiran más de esta es más otro. graciosa que la otra y esta es más seria, pero ya está. No decían nada más. No Claro, decían, es que esto es una en comedia, es que esto esta no. las estrellas son cómicos. En otra las estrellas es el galán. Mm. Entonces O cambia la es un película. aventurero, o es un... Sí. Claro, es diferente. Tú cambias, aquí le estás cambiando el género según quién es la estrella de tu película. En y esta, haces Mm. la la estrella película son los cómicos. adaptándola al actor. Tú haces Claro. la película adaptando al actor que contratas. Ahora es diferente. Pero tienen los mismos personajes en todas. Tú cogías No, no coges veas tanto. Casablanca, vamos a hablar de Casablanca, ¿no? Que es película de culto también, pero es más seria, Mm. es un drama. Tiene personajes cómicos. Tócala otra vez, Sam. Tiene escenas cómicas y tiene momentos graciosos. ¿Significa que es una comedia? No, simplemente tiene todos los mismos elementos que tiene esta. Lo que pasa es que en esta el protagonista es el payaso y en la otra el protagonista es el tipo duro. Es el galán, el protagonista es el héroe de acción, el bueno. Ujú. Cambia eso, la película tiene los mismos elementos y la destacas por donde tú quieras. Era lo que hacían para variar, pero todas conservaban los elementos.
Y eso dura hasta los 50 a lo menos pasados, en los 50 pasaditos. Empiezan en los 50 ya a verse más ramificaciones y ya sí que se catalogan más por géneros, ya sí que han nacido los géneros en sí, pero todavía ves que todas conservan ciertos patrones muy fuertes. Cambian según la época, esos patrones, esos clichés, pero sí los tienen. Incluso hoy en día hay fórmulas en el cine que se repiten. Porque es lo que triunfa. Si Marvel ahora está triunfando y esa fórmula le está triunfando, salen Va a muchos que explotar dicen, todo lo que pueda. los demás intentan copiar la fórmula que funciona. Sí, Ahí una va cosa, también. por ejemplo, que pasa últimamente es que cuando Marvel empezó con todo el tema este de la nostalgia, atrayendo a los antiguos lectores de cómics, sacando personajes para conectar con la nostalgia y ir a ver las películas, A sacarme el dinero. desde Dilo claro. que empezó Marvel lo hace todo el Fueron a mundo. agredirme personalmente, fueron a sacarme el dinero, todo lo que pudieron y más. Dilo Desde que claro. lo hace Marvel, casi todas las películas tiran de nostalgia de una forma u otra. Por ejemplo, Jurassic Park, la última Jurassic Park, ¿qué han hecho? Por tres factores de las primeras películas. Claro. Sí. Nostalgia. O sea, todas lo hacen de alguna forma. Es como lo que está de moda ahora, tirar de la nostalgia de la gente para que vayan a ver las Pero si es películas. que ahora van a hacer un reboot otra vez de Harry Potter, creo que Pero encima ¡Ay! en serie. es Sí, que perfecto, es... tío. Yo Espero que salga bien porque si no me Ya, voy pero a... es que, por ejemplo, aún no sé, bueno, yo no he visto nada, pero si lo sacan, que es otra vez, como bien dices, volver a Si la no me nostalgia, a lo de equivoco, antes. O sea, si no no me sé. equivoco, van a adaptar los libros en una serie. Van a Sí, en reiniciarlos, teoría ¿no? va a ser, claro, va a ser más real al libro, pero es eso, es volver a captar a la gente que le gustó Harry Potter a los Claro. inicios, Hay volverlos a que pensar enganchar que y la a su mayoría de ritmo. los fans de Harry Potter son fans por las películas, no por los libros. Mucha gente sigue los libros a Claro. raíz de las películas. Entonces, aunque por ejemplo Harry Potter en los libros no es como Daniel Radcliffe, no se parecen nada. Tú cuando ves Harry Potter, la imagen que te viene a la cabeza es Daniel Radcliffe, es el Claro, actor de Harry de Potter. Harry Potter. Entonces, la serie ya veremos cómo sale. Bueno, Yo espero que salga esas bien. Esa otra. pintas las puedes poner, las encuentras fácil. ¿Qué? Las pintas de Daniel Radcliffe de Harry Potter las consigues Sí, a por ver, una si otra puedes buscar una actriz. persona muy parecida físicamente y Ah, que... claro. No hace falta y ni Pero, de un sea- actor ¿por qué no famoso. Coge a aprovechan y otro hacen a niño. Harry Potter como es en los libros? En vez de Coges a otro poner un niño. tío que No no sé, es parece que nada otra vez. no he leído los libros. ¿En qué se diferencia en los libros? Así Tiene el pelo rápido, más porque hoy no oscuro, vamos los de ojos tiempo. de otro color completamente distinto. La gracia de lo de los ojos es que Harry Potter, todo el mundo le dice, tienes los ojos de tu madre. Y en Ya. la película creo Pero, que se menciona alguna vez, pero si eso pero luego no se ve, si luego... la actriz de su madre tiene los ojos verdes, igual que en los libros. Y Harry Pero Potter, Daniel Radcliffe tiene los ojos azules, y encima súper azules, ¿sabes? luego nos decís a los fans de Star Wars, que nos ¿Qué quejamos pasa? de todo, Yo me Ostras. quejo de todo lo que Los de puedo. Harry No. Potter se quejan por el color de ojos, Joder, los fans de Harry Por Potter, los la dientes de comunidad Rion, flipa, me da igual. A ver, es Yo lo me de... quejo por todo. Pero yendo al tema que estábamos hablando, que es lo de ahora el reboot, esa moda del reboot, creo que siempre ha existido. Porque yo llevo escuchando esto mucho tiempo y no es algo nuevo. Y no solo Claro, el tiempo que vemos yo que llevo, Héctor es ha que... vivido las primeras cosas de todo, entonces. Pero sí, claro, la he primera vivido, piedra, la primera rueda. he vivido mucho. Seguramente He el vivido doble mucho, ya lo sabemos, que la Héctor. mayoría de la audiencia de Más fue Internet. que la mayoría de la gente, ya lo sabemos. Pero, a ver, que siempre se han hecho reboots. Perdón. Que siempre se han hecho reboots. En los 80 se hacían reboots de películas que se estaban haciendo en los 60 y en los 50. O sea, Sí, siempre. No es algo de ahora. Lo que pasa es que también la industria del cine ahora es mucho más masiva. Es mucho más grande. Y entonces hay secciones dentro de las empresas dedicadas al cine que ya están dedicadas exclusivamente El reboot. a hacer el a reboot. reboot, ¿no? O sea, Claro, tienen unas IPs muertas, quieren rentabilizarlas. Al final es dinero fácil. Pa- Porque sabes sí, que la gente que le gusta va a ir a verlo. va a ir a verla. Pero ya no sé, ellos no están, ya no piensan en que sea dinero fácil o no, porque no es tan fácil. ¿Por qué es fácil? La mayoría de reboots y de cosas de estas no funcionan. No No, es claro, dinero no tan fácil. funcionan, pero la taquilla la tienen y ganan el dinero. Luego lo vuelven a tirar a la basura porque ha salido Cubre, como una cubre mierda. Pero gastos. la gente ha ido a verlo, que es yo lo que necesitan. Muchas de estas ni siquiera cubren gastos. Cuando vas a analizar los grandes fracasos de la industria del cine, la mayoría son reboots, remakes, segundas partes, terceras partes. O sea, no ideas nuevas, ¿eh? Las ideas nuevas no están entre los mayores fracasos. Las hay, pero hay más de lo otro. A lo que me refiero es que lo que buscan es rentabilizar algo que está ahí creado. Tú tienes una IP, ya la tengo creada.
No tengo que invertir en crear nada, ya está creada. ¿Por qué la tengo aquí parada sin generarme dinero? Mm. Con una mínima inversión, no tengo que generar tanta inversión porque ya tengo la idea está generada. Simplemente tengo que seguir estirando el chicle de Ujú. esa. Entonces, Pero a veces lo estiran tanto que se rompe. normalmente esa idea ya ha sido utilizada. Si vas a hacer lo mismo, te va a salir mal. Si haces algo muy diferente, te va a salir mal. Entonces, encontrar ese equilibrio entre seguir lo que había pero que sea nuevo es difícil. El que lo hace, ahora mismo tenemos Guardianes de la Galaxia 3, otra secuela, y dentro del universo Marvel, ya ni te digo, será creo que es la 32, o por ahí, más o menos. No sé cuántas No llevan sé, en total, pero pero un un montón. montón. Muchas. Pero bueno, digamos, la tercera de Guardianes de Mm. la tercera dentro de su línea. Y aún así, yo no he visto que se haya quemado. Lo que he visto es, para mí ha subido. Tiene más nivel que Sí, las anteriores. O sea, Mucho pero, mejor. Sí. ¿cuántas veces ocurre eso? Que tú vayas a ver una tercera parte y digas, es mejor que las anteriores. Es raro, es raro. Pocas. Porque la primera tiene mm, la sorpresa. Y la segunda ya te quita la sorpresa. Ya Ya conoces es más de eso. lo mismo. Entonces tienen que haber otras cosas muy buenas para que tú digas, peliculón otra vez. Y ese es el motivo principal, pero de que no funcionen. Pero van a seguir intentándolo porque, ¿qué? Tengo aquí la IP parada y al final la voy a perder los derechos para que lo use otro dentro de unos años y haga dinero otro. y a lo mejor les haga bien a ese. Claro, a ese le va a salir bien seguro. Porque cuando tengan los derechos libres y se han pasado tantos años sin haber un producto que le va a salir bien. A no ser que Mm. yo haga productos de por medio. Que entonces cuando Ujú. quede libre, que él lo tenga quemado. Lo Que de eso aquí más. también. No, no, Claro. ¿qué queréis? Que no. Que cuando que esté quemado, el otro no pueda pegar luego la petarda. Que yo también la puedo usar. Yo puedo seguir usándolo. Ahora, dentro de unos años, cuando Superman sea libre, Superman va a poder ser utilizado por cualquiera. Pero el Superman el del origen, o sea, el traje que usaba en los primeros cómics de Superman. No el Superman que conocemos ahora. El que va a quedar libre, el que quiera hacer un Superman no puede poner el Superman de Henry Cavill. No, los derechos son muy recientes. El que tendrás libre dentro de unos años, creo que es dentro de 8 años o una cosa así. Va a ser el primer cómic, que es la S más simple, el traje típico del primero, Sí, que parece que lleva un pijama con unos gallumbos por fuera. y podrás llevar a Superman, pero Superman no podrá volar, porque en los primeros cómics Superman no volaba. Ah, Ah, Y ya un Superman sin volar. dentro de unos años después quedará libre el que sí que vuela. Y poco a No, poco, ya. y claro, y más años después, muchos años después, quedará libre el de Henry Cavill. Pero exactamente ese no. Y harán un reboot de Superman de Henry Cuantas Cavill. más versiones haya hecho de una franquicia, no solo estás asegurándote. Que hagan otra versión de Superman ahora no solo te asegura dinero en esta película, sino te asegura los derechos del último Superman que recuerde la gente. ujú. Que es algo que se valorará menos que otras cosas, pero también es importante. Porque ahora mismo, tú imagínate que si hubiesen perdido, ya fuesen libres los derechos de Superman. Los fans de Henry Cavill y de todo esto de Zack Snyder podrían haberse juntado y decir, y lo hacemos nosotros, ahora tenemos los derechos, venga, por nuestra cuenta, Henry Cavill, sé Superman, sigue haciendo ese Superman que queremos, pero no podrían, porque ese no es el Superman que se habría quedado libre, el que se habría quedado libre es el anterior. Claro. Anterior. Tú quieres el que acabas de ver, es el que quieres continuar, porque te han cortado ahí, en el momento que estaba tu Superman, eso no es lo que puede hacer el otro. Por eso es importante tener el control sobre lo que recuerde la gente, el Superman que recuerde, Es un o la lío que te franquicia. cagas todo esto. Claro, los derechos es mucho más complicado de lo que parece. Tío, Sí. es la fórmula legal que tienen las productoras para cubrirse las espaldas, que ganar dinero y que no les quiten el dinero a otros. Claro. Pero que al final es un lío, o sea, es increíble el lío que es. Pero para líos os voy a contar una buena de los hermanos Max y así retomamos tema con ellos. Os voy a contar otra Vale. Sí, curiosidad pues de eso nos ellas pasa, nos y lía. es un lío que hicieron no en una película sino en la vida real. Ellos son ¿Qué famosos hicieron? porque hacían barbaridades. Tenían No, una sí, algo reunión, me parece es que lo dan a entender, o sea, se nota es que que no la están decían, bien. atentos. Están un poco locos. Tenían una reunión con el director de la Metro Golden Mayer Ujú. y van a La del León. la del León, exacto, La del la del León. León, que es la segunda etapa de películas que ellos hacen, ¿no? La de está Una noche en la ópera. Todo esto. Se dice, esta anécdota la podéis encontrar en el documental que hay sobre Una noche en la ópera, de la película de Una noche en la ópera.
Y supongo que sería para rodar esta, estarían quedando para rodar esa. Y quedan con el director en su despacho, tal, llegan y el director no se presenta. Y al final, que se retrasa, la secretaria pasaba de cuando en cuando dice, es que se está retrasando, no va a poder venir. Y al final les tocó venir al día siguiente. Y al día siguiente, cuando ellos llegan, les pasa lo mismo. El director no llega, y no llega, y no llegan. Y ellos, Ujú. claro, se tomaron muy literal un comentario que les hizo la secretaria antes de entrar al despacho. Y es que les dijo, el director no está en estos momentos, pero pueden pasar a su despacho y ponerse cómodos mientras que lo esperan. Y ellos literalmente se pusieron muy cómodos. Cuando llegó el director, a las varias horas, porque según dicen estaba llegando tarde a Derde para no reunirse con ellos, cuando llegó se los encontró desnudos casi, tirados encima de su alfombra, bebiéndose su whisky, asando patatas en su chimenea. Nadie sabe de dónde salían las patatas, pero estaban Seguro que asando la lleva patatas en Hart Pero en las un bolsillo tenían. o algo. y estaban allí los hermanos todos borrachos bebiéndose el whisky, claro. O sea, el panorama, tú imagínate, eres el director de la Metro Golden Mayer, la empresa número uno en esos momentos de cine, de Hollywood. Y llegas a tu despacho y te encuentras la chimenea encendida con tres gilipollas asando patatas desnudos En bebiéndose tu pelota. whisky y van para una entrevista de trabajo. Contratado. Los contrató inmediatamente, por supuesto. Y les prometió no llegar tarde nunca más. Porque vio Hombre, que si claro. llegaba tarde se la liaban mucho. Pero mucho. Pues así es que ellos eran de hacer. Antes de estar en el cine, llegaron a un pueblo se llama Croc, Croc, Crocotech o algo así. Parece que digas cucaracha en inglés, ¿vale? Ujú. El nombre del pueblo es como cucaracha en inglés. Y durante la actuación, al parecer entró un hombre en medio del teatro gritando, una mula está desbocada en la calle. Claro, había una mula, recordad, años 20, ¿vale? Van con Muchos carros, coches, muchos todo, o carros, ¿vale? sea, Hay una sí. mula desbocada en la calle, destrozando cosas, escaparates y, claro, la mula loca por ahí dando coces. Y todo el mundo del teatro salió para ver a la mula, que al parecer en la época era un espectáculo muy solicitado. Todo el mundo abandonó el teatro de los hermanos Max para ver a la mula. Y cuando volvieron al teatro, Groucho estaba muy enfadado. Y claro, lo que se puso es a insultar a todos, llamándolos cucarachas y diciéndolos de todo. Los puso, pero con la forma que tiene Groucho de insultar. Y la gente lo que acabó es riéndose mucho. Y claro, los puso a parir, pero a la gente le hizo tanta gracia que esa se considera su primera gran actuación de éxito y de lanzarse más a la fama. Insultar al pueblo llamándolos ahí Insultar al cucarachas. público. Sí, sí, sí. Como los humoristas Buah, de qué estos de bueno. hoy en día y de hace unos años que se dedicaban a meterse con la gente del público. Que su forma de su humor era preguntarle cosas a la gente y meterse con E ellos. insultarlos. Y Sí, que los otros Y se tú rieran. O ibas, sea, si ibas a participar, sabías que iban a que te hagan allí. sabías de lo que ibas. Sabías Tú a qué sabes te a lo que ibas. vas. claro. Claro. Hoy en día es que parece que se han puesto un poco de moda este tipo de humoristas. Hay varios en Sí, ahora hay YouTube y todo varios. esto que Mm. salen. Hay varios que hacen un poco el jueguecito de eso de hablando con el público y pues si hablamos y me sale algo que me pueda meter contigo, voy a ir a de huello. Claro, ¿y ¿tú de qué Para Para... huevo. trabajas? Sí, No, sí, pues yo no sí. sé qué. Ay, y ya está. Que Ya te es Para engancha. como que estoy haciendo un monólogo, pero interrumpo un poco el monólogo para hablar con vosotros de buen rollo, pero es para insultaros en el fondo. Claro, Es exacto. Para un... Pero continuar. están guays, ¿eh? Sí, Realmente está están muy gracioso. Mm, currados. Está gracioso. sí. También está gracioso porque no nos insultan a nosotros. Si estás Bueno, ahí no, a lo pero Exacto. mejor. si vas a participar ahí, vas también con ese aire de Al pasártelo bien con final, todo. al final es humor. Y el Claro. humor hay que entenderlo. Es humor y ya está. No hay que buscarle más cosas. Es humor. Mm. Ellos ahí empezaron a triunfar. Pero, ¿cómo se unieron más fuertemente los hermanos más? Porque hubo un momento en la Con la historia mula. que Chico no En- estaba en el grupo de teatro. Pero unidos entre ellos, quieres decir. Claro, No, que no está en unidos el al mismo grupo público. de teatro, ¿vale? Hubo un momento en que Ujú. Chico se lo había dejado. Iba por su cuenta haciendo sus negocios, que a saber qué eran. Que no iban bien. Estamos hablando de la época de la ley seca, no se ha dicho nunca, pero a mí siempre me ha olido que estos años en los que Chico deja el teatro para sus Estaban moviendo negocios, alcohol. eh, ¿qué negocio movía más dinero seguramente en los años 20? Durante la Whisky. ley seca. Pues claro, ¿En el Whisky. alcohol. en qué se iba a meter él? Si era alguien que le gustaba todos esos jaleos.
ese estaba metido fijo. No encontró ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda. O sea, Era fan. seguro, seguro. Pero dicen que la forma de volver chico a estar con ellos es que fue a ver una de las obras de sus hermanos y tenían contratado pues el pianista, ¿no? En esa época normalmente había un pianista que acompañaba las escenas musicalmente. Si ellos Mm, hacían algo muy de humor, pues hacía más musiquita de humor. No es que tuviese un guión, sino que simplemente intentaban acompañar lo que estuviese haciendo. Porque a lo mejor improvisaban, sobre todo los hermanos Max triunfan por su improvisación. Eso en el cine, claro, no se puede ver, porque el cine está cerrado, pero ellos triunfan por eso, porque estaban improvisando sus guiones de un espectáculo a otro, eran el mismo nombre, simplemente. O sea, no tenían a veces nada que ver. Y ese día, pues claro, Chico va a verlos y le paga al pianista para que le deje tocar a él. Porque, claro, Chico es un gran pianista. ¿Qué le hace Entonces, gracia? Chico es un gran pianista. Entonces, cuando están actuando los hermanos, el que toca al principio no lo notan. Claro, él les acompaña como tiene que ser, pero empieza a trolearlos con el piano. Claro, y ellos ya se dan cuenta de que algo pasa con el piano. Ellos me imagino que tardarían en reaccionar porque ellos están a lo suyo. Hasta que digan, la música, ¿qué pasa? ¿No? Mal pianista tenemos hoy, ¿no? Que no nos acompaña bien. Y ya cuando lo miraron y vieron que era su hermano el pianista, empezaron a tirarle objetos. O sea, se la sudó la obra de teatro y se pusieron a tirarle objetos a su hermano. Ahí. Y claro, ¿cómo reacciona Chico? Devolviéndoselos. Y empezaron a guerra de cosas, todo lo que pillaban entre... Y algunas llegaría al público, supongo, porque el pianista suele estar bajo del escenario. mm, Y detrás está el seguro. público. Pues... El Y público dice, oh, un souvenir, se lo guardan. Un triunfó tanto zapato al bolsillo. triunfó tanto el espectáculo y gustó tanto que Chico volvió al grupo de teatro y todo eso se incorporó al grupo. O sea, era típico que lo que improvisaban se fuese metiendo en las Ujú. películas. Y ya cuando llegan a la etapa de Metro Golden Mayer, eh, toda la etapa de Paramount, que empieza muy bien, pero se va como desgastando. Las últimas, quitado de Sopa de Ganso, están como de las más flojitas. Y es porque era lo mismo, un poco Una y otra vez. repetir, era como repetirse demasiado. Y en Metro Golden Mayer el productor les dio un consejo, es ¿por qué no volvéis otra vez al teatro? Y hacéis otra vez lo que sabéis hacer, que es la improvisación. Y ahora la Metro Golden Mayer os llevamos unos guionistas que se sienten entre el público y van tomando nota de todo lo que hagáis y de qué momentos son los más graciosos, con qué chistes se ríe más la gente. Esto hoy en día se Ujú. hace muchísimo, pero en la época lo inventaron para los hermanos Marx, prácticamente. Vamos a improvisar, hacemos nosotros lo que somos buenos es en teatro. Y si queremos llevar esta magia al cine, tenemos que seguir haciendo teatro. Porque claro, Ujú. ya si no seguimos renovando en el teatro, eh, Al final te estanca. nos estancamos. Y Mm. empezaron a hacer eso. Y las películas otra vez, para arriba. La Metro Golden Mayer tiene las mejores películas, para mi gusto. Y se nota mucho esa fórmula de haber ensayado muchos chistes en teatros antes, de haber practicado la improvisación y de que se casen esas cositas nuevas. Y en cambio la etapa de la Paramount, para mí empieza muy bien, tú te ves Los Cuatro Cocos, que es la primera, y está chulísima. Y luego te ves el conflicto de los hermanos Marx y dices, está bien, pero es otra vez lo mismo. Y claro, luego te ves Pistoleros de Agua Dulce y dices, otra vez, poco lo mismo. Y, y son buenas, a mí me gustan, pero yo soy muy fan. Pero si las ve alguien que no es fan y más hoy en día, dices, pues me Es lo parece mismo, dices. Es que es lo más mismo, pero aburrido. en otra ambientación, pero es lo mismo. Las Ujú. descartas más fácilmente. Yo de la etapa de la Paramount, para mí me quedaría Los Cuatro Cocos, que es la primera que hacen ellos, entonces los ves lo más joven posible que hicieron en cine, porque supuestamente había otra, pero Groucho nada más terminar el rodaje la destruyó o algo así. No se sabe muy bien qué pasó ahí. Y, y luego la de Sopa de Ganso. Yo me quedaría con esas dos de la etapa de Paramount. Y si tengo que decir dos de la etapa de la Metro Golden Mayer, diría Una noche en la ópera y Los hermanos más van al oeste. Que está la escena del tren, lo de... Todo el mundo recuerda más madera, pero en ningún Sí. momento de la película dicen más madera. Es curioso, es uno de estos casos que la gente recuerda una cosa, pero no. Sí, Dicen sí. traed madera. Toda Efecto la Mandela. película están diciendo traed madera, pero la gente recuerda más madera. Y cuando Es una un cosa se efecto está Mandela. complicando y alguien mete más cizaña,
hasta se gasta ya como expresión, más madera. Sí, Pero no no le, es más no eches más madera, leña es al fuego. traed madera. Sí, sí. Sí, eso hay muchos, Están muchos quedándose ejemplos. sin tren y ya desmontándolo y venga, y traed madera, y más madera, y ya no te queda tren, y tú, más madera. Eso hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el del Monopoly, Claro. el típico. ¿El señor del Monopoly lleva monóculo o no? No, ¿Qué decís? que ¿Tú no. qué dices, Josema? ¿Lleva Yo lo pongo. monóculo o no? Sí, ¿no? O sea, a ver, ¿Sí o no? el muñeco de Monopoly tiene como el cordel colgando del pecho y va. Y la Tiene imagen de Monopoly siempre es el cordel este, sombrero, así. No ha bigote, llevado monóculo en la vida, jamás. nunca, jamás. O sea, hace así con los ojos, con la mano. Hace así. No lleva No, nada. no Pero hace la eso gente por siquiera. algún motivo recuerda que ha llevado monóculo. Ni siquiera Pero se cree eso. jamás ha llevado monóculo. Sí, sí. Hay Pero muchos ejemplos de este muchos tipo, del ejemplos de efecto efecto Mandela. Un día Mandela. haremos un podcast Da para. de los guardo, no digo más. Eso Da sí, que lo para. dejan por los comentarios. Que Me nunca los nos ponen guardo todos. comentarios. No nos quieren hablar. No le pone nadie nada, ya he No dejado de ponen Igual nada. decirlo. Nos follen a todos, es perdón. en honor a Harpo, en esto os lo permito, no habléis. Es como Harpo. ¿En Pero qué? no habléis, pero por poner Ah, bueno. bocinazos. A poner bocinazos. Si no habléis. Exacto. O un quack. Claro. Aunque sea. Un quack es el. Un Claro, quack sí, dos quacks no. el pato es el que representa a Groucho, que es el que triunfó en televisión. Todos hicieron cositas en televisión, pero el que triunfa es Groucho, que Sí. empezó en la radio con un concurso de televisión, o sea, de radio que diga, se llamaba Apuéstate tu vida o algo así. Let bet you life, creo que es. Apuéstate tu vida. O sea, y es un juego de apostarse La vida. lo que vas ganando, ¿no? Ah, Y te van haciendo preguntas y hay una palabra Años de vida. prohibida. Y tenías que adivinar qué palabra prohibida hablando. O sea, a ti te está haciendo Groucho, que era el presentador, está hablando contigo. Y en esa conversación que tenías con él, tienes que ir buscando la palabra clave, la palabra prohibida. Y cuando la descubres, si es semáforo, ¿no? Tú dices, en la conversación dices, semáforo. Caía un pato del techo con puro y bigote, como Groucho, y gafas. Y el pato en la boca llevaba la palabra enganchada, que era y ya se caía, entonces tenía semáforo. Y el pato era el animal de ¿era un Groucho. pato de verdad? No, era un muñeco, era un muñeco. Ah, Era un muñeco, porque como Groucho siempre caminaba así haciendo el pato, que se tumbaba para adelante sacando el culo para sí, con la atrás, mano de la espalda ahí. claro, hacía el Sí. pato y el pato era el animal que lo representaba. Se hizo, claro. Ese programa se hizo muchos años y luego de la radio pasó a la televisión. Y podéis encontrar programas y hay escenas muy buenas. Es un programa que tiene sus propias curiosidades también. Cada programa se grababa 45 minutos, de los cuales solo se emitían 25. O sea, los otros eran descartes de Groucho diciendo barbaridades. O sea, hay muchas Buah, sí, escenas. porque es que ahí. Porque estás hablando de momento de la radio, ¿no? De momento en el que estaban en la radio. Claro, Claro, y ahí, salta a la como no era televisión. nada visual, tiene que hacer más por la voz. Claro, Entonces, claro. y a Groucho tú no lo puedes controlar. O sea, a Groucho lo que le viene a Mm. la cabeza lo soltaba. Sí, Y es están que locos. yo recuerdo de ese programa hay una escena en la Héctor que... lo recuerda, atención que Héctor lo recuerda. Porque Estaba allí. he visto mucho. Estaba en el Lo vio plató. en su momento. En su momento no, porque no había nacido, pero he visto mucho de eso. Eso dice él, para quedar bien, pero. Sale uno que es político, es un hombre de se nota que tiene unos 60 y largos, casi 70 años. Y le pregunta Groucho por la política. ¿Cómo crees, qué opinas de la política? Y el hombre muy serio y tal, allí diciendo la política tiene que ser algo muy serio, como muy cerrado y tiene que ser muy controlado. El hombre es muy conservador, hablándolo y diciéndolo. Y claro, Groucho no dice nada, pero todo el mundo empieza a reírse. Hay carcajadas hay público de verdad en el concurso Mm. y todo el mundo está esperando que Groucho están las risas, pero todo el mundo con expectativas hacia él mirándolo. Y él lo sabe y están todos mirando y dice, qué fama me he ganado, ¿eh? Lo que contesta es, qué fama me he ganado. Por lo que ha dicho el hombre, estáis todos esperando, claro, ha hecho un comentario sobre política muy tieso y muy cerrado y estáis todos aquí esperando a que yo le meta puntón, cabrones. O sea, él sabe que el público estaba esperando que él les meta cizaña y a la mínima que salía, es que aunque no le daba ya tiempo ni a contestar a él nada y la gente ya se estaba riendo porque sabía que él iba a decir algo. O sea, la gente identificaba cuándo es el momento en que Groucho tiene material para trabajar.
Y esto hoy en día ocurre con muchos humoristas, así esa sensación de ahora es cuando te va a dar. Claro, pero con Groucho es la primera vez que veían cosas así la gente. Y eso le hizo ganar una fama al concurso tremendo. Y hay una entrevista con Bill Cosby, cuando Bill Cosby todavía era importante y se podía hablar bien de él, que él, claro, tenía un programa de variedades al principio de los 70, que él era el presentador. Y ahí está la última aparición en televisión de Groucho, que le hacen una ¿Qué edad tenía ahí Groucho Marx? casi 80. La de Héctor, más o menos. Casi 80, sí. La madre que te... La que Claro, de tenía verdad, Héctor en aquella época, ahora tiene más. Claro. Claro, exacto. Ahora tengo solo 5.500. En esa entrevista la veis y por muchas pullas que lance... Es que no podían con Groucho. Es que Groucho se come automáticamente a quien le pusieses delante. Y se te come metiéndose contigo. Y tú las vas a aceptar porque encima es que sabes que es gracioso. O sea, él lo conseguía. Groucho era el más listo de todos. O sea, cuando eran pequeños, el único que iba a escuela era él. O sea, los demás, la madre tenía problemas para obligarlos a ir a la escuela. Se saltaban todas las clases. Tenía problemas para obligarlos a ir. Y Groucho, en Algunos cambio, picheando por ahí, el otro tocando bocina y ando por todo el mundo. Claro, y tocando según cosas, dicen, chico instrumentos. con 12 años ya tenía su propio negocio. Vete tú a saber de qué hacía con 12 años. Y ya sabía jugar a las cartas, o sea, al póker y todo esto, con 12 años. Y Groucho se dice que él se encerraba en el aseo a leer. Su obsesión era leer. Y por eso tenía tanto vocabulario y saber borrear, porque se nota que es un hombre muy leído. Y es porque ya de niño era el único que le gustaba ir a la escuela y leer. Y es el único que lo aprovechó. Harpo se la saltaba, él era la música y aprendió música porque la madre vio que tenían algo de talento y los apuntó a todos. Groucho tocaba la guitarra, aunque no es conocido por tocar la guitarra, pero él era guitarrista. Chico el piano, aunque solo iba a una clase de cada 5 y el resto y el dinero de las clases se lo jugaba al póker. O sea, pero al menos iba a una de cada 5 y aún así Sí, por lo menos. a Chico lo conocemos por ser yo lo llamo el malabarista del piano. O sea, Chico lo ves tocar y empieza con los deditos a hacer juegos y clink, clink, y salta y ahora coge una pelota y claro, no es buena música lo que te está haciendo, es una música que está muy bien, pero él Espectáculo. Ya más, espectacular exacto, y al mismo con las tiempo manos. espectáculo. Es Sí, espectáculo. la escena de la noche en la ópera, cuando sale en el barco, que se pone ahí a tocar, que hace clink, 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 Claro, con clink, el es de dedito locos. va saltando, Sí, va haciendo unos saltitos, unos jueguecitos y eso sobre todo para los niños verlo, que en esa escena lo tienen rodeado de niños. Claro, eso es muy chulo de ver, empieza ahí a mm, hacer todos esos saltitos. Y luego te llega Harpo y te saca la arpa y dices, hostia, esto sí es calidad musical, ahí sí están... Es que además ves que le cambia la cara, cuando toca la arpa y se quiere poner serio, le sí, cambia, se ya no, pone más serio, no es Harpo, mm, es Arthur otra vez Sí, y toca... es lo típico de los músicos que cuando pillan un violín o un piano o lo que sea, se es como que transforman. se ponen serios y se ponen cara de intensidad y empiezan a tocar ahí con una cara de... le como Claro, que tienen están respeto. sintiendo a la ver, tienen que música. estar muy concentrados, sobre todo para Mm. un arpa. Tú piensas que un arpa es que Va a aparecer alguien en la el cuerda es podcast, no puedo inmensa. evitarlo. Es No, una no cuerda puedo evitarlo. Mira esa edad. ¡Ey, se da! No Claro. puedo evitarlo. Ha aparecido por No. primera vez. Si Seda necesita cariño ahora Bueno, mismo, mientras Seda no te pida recibe su hacer pipí. cariño. Está muy a punto de terminar y ya se va a hacer pipí, seguro. Sí, pues se acaba de despertar, así que querrá salir. Pero bueno, acabamos, aguanta. No, os puedo contar por alguna anécdota. Por ejemplo, cómo empiezan ellos en el espectáculo y por qué estaban en un grupo de teatro. Por eso que os contaba, se saltaban todas las clases. ¿Qué es lo que hizo su madre para tenerlos un poco controlados? Meterlos en el teatro donde ella trabajaba. Exacto, ¿qué Claro, pasó con la ella? única forma que puedo tenerlos controlados es les monto un grupo de teatro, de humor, haced Y los vuestras meto por ahí. payasadas aquí en el teatro y ellos se llamaban, creo que eran primero eran creo que los tres ruiseñores o algo así se llamaban, luego los cuatro, luego los cinco, luego se cambiaron ya a los hermanos Max, durante un tiempo la madre también estaba dentro del espectáculo, o sea, los años ya os digo que son 20-25 años de trabajar en el teatro, Mm. en muchas cosas empezarían por a lo mejor Leonard, imaginar que Leonard es chico, tenía 15 años, que era el mayor, y yo qué sé, poco a poco iban metiéndolo a todo. Empezaron ellos tres, y a lo mejor a los 2 años pues mete a Gumo, que era el siguiente, y a los 4 o 5 años entró y a Cepo.
y Ujú. poco a poco pues se fueron saliendo. Ya os digo, Gumo se salió porque lo enviaron a la guerra y volvió, o sea, no le pasó nada en la guerra allí, pudo volver y se murió de anciano. Todos han muerto con una edad parecida, el que más ha durado ha sido Groucho, con 80 y algo, pero todos han estado rondando los 80, 70 y algo. El que peor muerte, digamos, ha tenido ha sido Chico, porque pasó una enfermedad de mayor que le afectaba bastante. Los familiares Ujú. cuando hablan no te dicen qué era la enfermedad ni cuáles eran las cosas que tenía, pero sí te mencionan que lo pasaron muy mal y cuando murió sintieron mucho alivio porque pasó mucho dolor. Sí, a ver si es que si al final está sufriendo, es que mejor que termine. Y eso es con Chico, con los demás no se oye nada, ninguna anécdota así de la muerte que fuese por enfermedad chunga ni nada. Y ya 80, sobre los 80 años ya es morirse de viejo. Mm. Realmente Groucho creo que muere Muerte natural. en el año 78 o 79 es cuando muere Groucho. O sea, yo por poco no estoy vivo mientras que él. Yo soy del 81, un par de años. Aunque digan esto es lo contrario. Ya está acá, ya se está inventando la fecha. Ya Claro, está. claro, claro. Oh, Falsísimo, nos falsísimo. engañas. Es falsísimo. Ay, Bueno, del bueno, os 81, cuento. pero puede ser del 1400, del 1300. Mil, 1181, antes de Cristo. Exacto, exacto, o sea. Ellos son muy Vamos, de. son unos cracks. Esta gente eran unos cracks con todo lo que hacían. Muy A mí hay divertido. una broma que siempre me hacen gracia de Groucho, tiene chistes muy buenos. Los que más se recuerdan son los de Groucho porque son las frases, es lo más fácil de Mm. recordar. Claro, Chico y Harpo suelen ser más visuales. Entonces tienes que explicar una escena, pero Groucho es una frasecita. Y Groucho tiene frases no solo en las películas, sino fuera que han sido míticas. Lo de estos son mis principios, si no le gustan, tengo Aquí otros. tengo otros, sí. ¿Vale? Y esto era una crítica política realmente, lo que estaba haciendo. Porque a él lo acusaron durante muchos años de comunista, de socialista, de marxista. O sea, Espía. Claro, es que a él al lo ser acusaron. los hermanos Marx y luego está el movimiento marxista, pues No, y claro, que cada vez que hablaban eran rojillos. Al parecer eran de ideas. Claro, lo que en Estados Unidos se consideraba como ideas más de izquierda. Porque realmente no hay partido de izquierdas en Estados Unidos. Allí son dos derechas. Una es más suave, que son los demócratas, y la otra es un poco Mm. más conservadora, son los republicanos. Y él tiraba más para ideas más izquierdas, sí. Pero no se declaró nunca, y supongo que sería demócrata. No se le conoce que hiciese política, sino que hacía humor riéndose de políticos. al final es Y Mm. lo humor. tachaban, pero nunca demostraron Exacto. nada. Nunca Tiene que ser humor todo. Nunca lo consiguieron demostrar nada. Pero intentaron muchas veces de tacharlo de comunista. Durante los años 50 lo persiguieron mucho eso. Perseguían a mucha gente por lo de comunista. Y tiene frases, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, la de fuera del perro, seguramente el mejor amigo del hombre sea un libro. Y dentro del perro está muy oscuro para leer. O sea, son Pues sí. frases que dices, fuera del perro, seguramente el mejor amigo de un hombre sea un libro, claro. Y dentro del perro, pues, dentro del perro no es buen sitio para leer. No. Las cosas como son, está muy oscuro. Pasculer, no leas dentro de seda, ¿eh? No, no. Sobre todo porque no cabe, pero nada. Tiene frases muy buenas, no voy a leer frases aquí de Grucho, porque si me pongo a leer frases de Grucho es que no acabamos, yo qué sé, Claro, pues No, no. en 80 años, pues no habré dicho cosas de ese hombre. una vez le dijo a un botones, en este hotel hay una partida de póker. Siendo él haciéndose pasar por el director del hotel, le dice al botones, Sí. en este hotel hay una partida de póker. Quiero que vaya y averigüe en qué habitación está y me consiga una silla. O sea, estás Y enviando se- supuestamente al botones a que impida que están haciendo una partida de póker, cosa ilegal en un hotel, pero dice, y me Mm. consigas una silla. O sea, que quiero jugar. Ellos siempre van a ir a Qué eso. crack, qué Ya crack. si queréis más, yo os aconsejo que veáis alguna película. Las cuatro que he mencionado son interesantes de ver. Eh, algún documental, hay documentales en YouTube muy cómodos de ver y son interesantes. Os van a contar muchas más anécdotas que yo y de mejor manera. Claro, para conocerlo todo hay que ver muchos documentales diferentes porque Mm. hay de algunas películas que hay documentales y de esos documentales sacan cositas que. Pero bueno, por curiosear, vaya a conocer a grandes artistas que han marcado a muchos otros humoristas y gracias a ellos tenemos muchas
cosas que han llegado del humor. O sea, son los padres de Mm. muchas cosas Que al del final, humor. claro, todo eso evoluciona a cosas que tenemos actualmente. Pensar que antes de ellos el cine era mudo. Por eso la participación que hizo Harpo todavía es en cine mudo, porque todavía coexistían los dos formatos. Y ellos los llaman al cine, triunfando ya mucho en el teatro, no se habían planteado el cine, sino que cuando el cine nace el sonoro, empiezan a buscar Mm. artistas que hagan humor hablando y que nos den entretenimiento sonoro. Y ellos Y destacaban también mucho el en el teatro teatro. para eso. Mm. Claro, fueron al Claro. teatro y son de los primeros que se llevan para Hollywood. Porque sonoramente, claro, Groucho es muy potente. Y Sí. todavía tienes a Harpo que te va a seguir la estela del cine mudo. O sea, tienes un poco cómodo a todo el mundo. Ujú. Y las películas siguen siendo la fórmula de la época, que es lo que busca la gente en un cine, ¿no? O sea, Mm. funcionan muy bien, yo os lo recomiendo. Su humor para mí no ha envejecido mucho. O sea, hay películas que son incluso de mucho más tarde y las vais a ver que han envejecido peor. Porque sus películas es como que la película ha envejecido, pero las partes de ellos y su humor sigue funcionando bien. Porque son chistes muy irónicos, muy socarrones, de humor inteligente, de juego de Mm. palabras y cosas así, y se llevan bien. Creo que se han portado bien el tiempo con Ha ellos. envejecido muy bien. Ha Yo cuando la envejecido el vimos resto de me la gustó película. Como tú, mucho. Héctor. Como yo envejezco muy bien. Oye, pero claro, eso soy yo, no todos podéis aspirar. Tú fijaros ya vosotros dos con la edad que Hombre, tenéis y cómo con el estáis. núcleo ese de Yo Iron la Man que le verdad llevas es en el que pecho, soy pues normal. jovencísimo. ¡Qué jovencísimo! Jovencísimo, soy Jovencísimo. jovencísimo. Estás a punto ¿Quién? de llegar a la edad de Cristo. Y con la Todo edad de que no, Cristo nos no. referimos Lo a que la dices de es envidia. envidia de los 30. Envidia. No, Soy envidia tendrías jovencísimo. de uno de 20. De uno de Soy 30 no tengo joven. envidia ya. A los ¿Tienes de envidia a 30 mí? ya no tengo envidia. Tú estás ya en la... Es que estás en los 29, no me vales. Bueno, exacto, estoy en los 20 y algo. O sea, No me no vales. son los Ese y 30. algo... Claro, y yo en los 40 y algo, 41 es poquito, todavía Claro, ahora me perjudica decirlo, pero cuando llega a 49 ya te beneficia. No, señor. exacto, claro. 41 yo y tú 29. Te quedan meses para los 30. A Bueno, narices. pues soy Ah, veinteñero. nada, nada, de veinteañero. Críos. Son críos, si es que me junto con críos. No tienen más. Bueno, señores, yo por mí ya está. Hasta aquí los Sí, hermanos más. Creo que era Campanita, like. simplemente darlo a además. conocer. Y ahora pues pediros lo de siempre. Que pues, nos dejéis un comentario, nos deis un like, suscribiros, esas cositas. Que Mirad, podamos... tiene que comer el pobre. Darle Si ya like no es y porque coma el suscribiros. perro, que el perro va a comer, porque ese perro vive mejor que nosotros seguro. Ese está mimado. Sí, Los la verdad perros, es que sí. es como los míos, viven mejor que yo. Los Mm. mimamos. Pero a ver si nos damos a conocer, que nos conozca un poquito de gente, que todavía somos muy poquitos. A ver si esta tribu va a conocer. Tenemos que expandernos, a ver si conquistamos la tribu de al lado. Claro, Exacto, ahora tenemos compartir los vídeos. poco Diciendo, que mira, ver. mira, mira estos monos que dicen. Claro, y hoy encima que os enseñamos monos chulos, hoy hemos traído unos cuantos monos de los que Muy tienen graciosos, ideas. esos son, Estos son de son los que brutales. tiran heces de verdad. Estos son de los monos divertidos. La verdad es que esto sí. Hombre, en una que le queman el sombrero 3 veces a uno o 4, no sé cuántas. Las tijeras, Pero muy buenas, visteis muy las buenas. tijeras de Harpo, ¿eh? ¿Cómo le gusta Sí, usar las tijeras? tendrán que descubrirlo también nuestros oyentes. Claro, tienen muchos clichés que veréis que ostras, se van repitiendo de una película a la otra, pero consiguen darle el toque de que se mantenga y tú ya lo esperes. O sea, hay momentos que tú dices, bueno, ahora Harpo va a sacar las tijeras Mm. porque es que está obvio, eso está huevo, lo quiero cortar hasta yo. Sí, 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 Y sí. te le van a dar el giro, te van a dar que Harpo saque las tijeras y corte lo que estás viendo, pero con algún girito, alguna chispa más. Sí, algo sí. Tienen sus cositas. Pues nada, No, es muy hasta buen, aquí bueno. los hermanos Sí. Max. Un placer, como siempre, y nos Un despedimos, ¿no, placer. señores? Sí, Hablamos, placer, gente. chavales. Gente. Adiós. Chao.